Muy buenas tardes, jovencitos. Vamos a empezar, jovencitos, ahora vamos a empezar la transmisión de la solución de los problemitas de física de la primera práctica tomado el día de hoy, CEPRE 1. Entonces, vamos a poner acá física, el curso de física. Mi nombre es el profesor Luis Flores y en ese caso voy a estar a cargo de la solución de los problemitas que se llevó a cabo el día de hoy en CEPRE 1. Vamos a empezar con el problemita 17. Ahí está. El problemita 17, vamos a ver, jovencitos, entonces, en ese problemita 17, vamos a ver acá. Mírenme, en el problema 17 nos dicen, jovencitos, que el vector posición de una partícula viene dado por, me dan las componentes de la posición, pero que están variando en el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de proposición, ¿correcto? Entonces, la idea es que los problemas requieren de conocimiento teórico. El marco conceptual debe ser fundamental y debe estar muy bien reforzado, pero ese reforzamiento tiene que ver mucho con la parte práctica, ¿ven? Tanto la parte teórica y la parte práctica su complemento. Mira, en este problemita número 17, observen, decimos nosotros por acá así, decimos así, ven, del enunciado. Ojo, los problemas, los ejercicios no son complicados, pero hay que tener una buena base teórica. Una buena teoría hace la diferencia entre la solución de un problema rápido, sencillo, y un problema que de repente nos pueda demorar mucho tiempo. ¿Ven? Entonces, vamos a decir acá, del enunciado nos dicen, jovencitos, que el vector posición tiene la siguiente forma, ¿ven? La forma de la posición es, en ese caso es, ahí está, en ese caso es t cuadrado, ahí ha habido un error, es t cuadrado más, ahí está, más t más 1, ahí está, ahí, más, por acá decimos, así paréntesis, 1 menos 3t j. O sea, en el problema original aparece el t cuadrado, pero eso es lo que debe aparecer. Ahora mira, esta posición está en unidades del sistema internacional. T cuadrado más t más 1 y la componente en la abscisa y la componente en la ordenada es 1 menos 3t j. Me dice, siendo t instante de tiempo en segundos, determine la velocidad media. O sea, decimos, para un tiempo 1 igual a 2 segundos. Entonces, para un instante de tiempo 2 segundos, vamos a tener nosotros acá lo siguiente. Ahí está. Por acá decimos así. Entonces, voy a tener para esa posición 1, voy a tener la posición 1. ¿Ven? Y la posición 1 sería solamente cuestión de reemplazar 4 más 2, 6 y 1, 7. Esto sería 7i. Ahí está. Ahora viene más 1 menos 3 por 2, 6. 6 menos 6 más 1, menos 5. Menos 5j. Esto está en metros. Ahora, para otro tiempo 2, igual a 4 segundos, vamos a tener nosotros otra posición. Para t igual 4 segundos, por acá vamos a tener otra posición. Y esta posición sería la posición 2. Y la posición 2 será así. Para t4, 16 más 4, 20, más 1, 21. Esto sería 21. Ahora, cuando t vale 4, esto es menos 12. Menos 12 más 1, menos 11. J metros. ¿Ven? Ya tengo la posición inicial y la posición final. Luego decimos acá, por definición, ¿cómo se define
la velocidad media. Ahí está. La velocidad media es un vector y se define como la rapidez con la que cambia de posición una partícula. O decimos también el desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Ven? Estos jovencitos sería así. El desplazamiento mide la separación efectiva entre dos puntos inicial y final. Y esto sería la posición final menos la posición al inicio. En este caso sería la posición 2, porque estamos yendo de 1 a 2, 2 menos 1, sobre el intervalo de tiempo, que sería el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Ven, jovencitos? Ahí está. Eso sería. Entonces, por acá decimos lo siguiente. Esta velocidad media va a ser igual. Listo. Si nosotros, jovencitos, hacemos esa diferencia de posiciones, 2 menos 1 sería 21 menos 7, 14. Esto va a ser 14 y menos 11, menos 5, menos 6, J. El intervalo de tiempo es 2. Ahí está. Entonces esto vendría a ser 7i menos 3j. Esto debe estar en unidades de metros por segundo. Y esto, jovencitos, sería la respuesta para ese primer ejercicio en el área de física. Pregunta 17. ¿Correcto? Entonces, te das cuenta que es solamente aplicación, pero para poder llegar a esa conclusión sencilla de solución, tenemos que conocer la parte teórica. ¿Ven? Es conocer la parte teórica fundamental. Conocemos la parte teórica, entonces la parte práctica es solamente un complemento. ¿Ya? Vamos a ver por acá el problemita número 18. El problemita número 18. Vamos a ver por acá, tenemos, jovencitos, a los que se están uniendo a la transmisión. Si por ahí pues es para que ustedes nos vayan conociendo, vayan viendo también el tipo de trabajo que hacemos nosotros en la institución, en Eureka, donde preparamos a los alumnos que postulan a la uni y la enseñanza es netamente paralela a lo que enseña CEPREUNI. Entonces nosotros nos dedicamos a enseñar, formar a los alumnos que quieren pues lograr un cupo en la Universidad Nacional de Ingeniería. Para eso justamente le damos todas las herramientas para que este problema sea una aplicación de clase, ¿no? Pero pues con el estudio, el esfuerzo de los alumnos pueden lograr el objetivo rápidamente, cuestión de práctica. Y nosotros nos abocamos solamente en enseñar lo que te pide la uni. Lo que te pide la uni y lo que vas a necesitar en el primer ciclo. ¿Ven? En función a eso es nuestro sistema de enseñanza. Vamos a ver por acá el problemita número 18. Ahí está. Claro que las clases ahora, como estamos haciendo la práctica, estamos haciéndolo pues de esta manera, pero que cuando nosotros tenemos las clases regulares, lo hacemos en un espacio más grande, una pizarra más grande, pues, ¿no? Donde podemos explicar mejor el marco teórico y los problemitas también lo hacemos en varias cantidades, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente ahora, como es una práctica, necesitamos que esto esté bien claro y cuando hacemos las clases, igual, jovencitos, ¿no? Tenemos nosotros las herramientas para que las clases sean, pues, lo más entretenidas y sean, pues, bastante accesibles a los jovencitos. En la pregunta 18, ahí está. Decimos nosotros por acá, jovencitos, del enunciado. Ahí está. Del enunciado. ¿Qué es lo que vamos a tener en el enunciado? Mira, el enunciado de la pregunta 18 dice: se tiene una recta con pendiente menos raíz de 3 sobre 3. Del enunciado decimos acá, sea, decimos así, sea MDL pendiente de una recta pendiente
de una recta. La pendiente, jovencitos, de una recta. Pero nosotros sabemos por definición que la pendiente de una recta siempre, jovencitos, se obtiene como la variación de ordenada entre la variación de abscisa. Esa es la definición de pendiente. Entonces, la pendiente de L va a ser igual a la variación de ordenadas entre la variación de abscisa. Esto es, pero según el dato del problema nos dicen que esto es menos raíz de 3 sobre 3. Pero esto es lo mismo que poner menos 1 sobre la raíz de 3. Entonces, la variación de ordenada es como menos 1 y la variación de abscisa es como raíz de 3. Ahora, profe, pero ojo, ¿cómo podemos saber nosotros que esa pendiente va a tener un vector paralelo a él? Porque me dicen, se tiene una recta cuya pendiente, ya me dan, en el plano XY, indique cuál de las siguientes proposiciones son correctas. Entonces, lo que voy a hacer es primero graficar a esa recta. Tenemos por acá el plano XY, ahí está. Para los alumnos que dudan en esta parte, cómo se puede graficar una recta con pendiente negativa. En este caso, cuando la pendiente negativa, quiere decir, jovencitos, que la recta está dirigiéndose hacia abajo. Entonces, en este caso sería así. Ahí está. Cuando la pendiente negativa, la recta se dirige hacia abajo. Esto sería L. Profe, pero la pendiente es variación de ordenada entre variación de abscisa. ¿No es cierto que acá nosotros vamos a dibujar un vector unitario? Mira, profe, ML es pendiente, pero yo a él le voy a colocar un vector unitario, ¿verdad? Ahí está. Un vector unitario. En este caso voy a decir M es un vector unitario. Pero ese vector unitario también, como es paralelo a esa recta, debe tener coordenadas correspondientes a esa pendiente. Entonces, él tiene una componente en la ordenada y una componente en la abscisa. ¿Te das cuenta? Una componente en la ordenada, una componente en la abscisa. Entonces, vamos a decir así. M es un vector unitario paralelo a la recta L. Un vector unitario paralelo a L. Y si es paralelo a esa recta L, entonces ese vector unitario tiene componentes. Voy a decir así. M, jovencitos, ahí está, que es un vector unitario. No es cierto que vendría a ser de la siguiente manera. Una componente en la ordenada negativa y una componente en la abscisa. Esta pendiente es ordenada abscisa. Entonces esta componente debe ser así, mira. Raíz de 3 y positivo menos J. Ahí está. Esto sobre, tengo las componentes, sobre el módulo que sería 2. Este sería el vector unitario de M, pero M es paralelo a la recta L. Cuando nosotros tenemos dos rectas que son paralelos, siempre tienen el mismo vector unitario. A partir de la pendiente de L, puede encontrar su vector unitario. ¿Por qué? Cuando la pendiente es negativa, la recta va hacia abajo. ¿Correcto, jovencitos? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya tengo M. Ahí está. Ahora, conociendo M, jovencitos, ahí viene la primera proposición. Vamos a ver, con este dato, grafico aquí. Entonces, esto sería la componente de M en el eje de ordenada y esta es la componente de M en el eje de abscisa. ¿Ven? Ya está. Entonces, la ordenada es negativa y la abscisa es positiva. Esto es raíz de 3,1. Pero como la ordenada es negativa, sería raíz de 3 menos 1. Ahora bien, en la primera proposición, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice así, primera proposición. El vector nos dice así, ¿verdad? Nos dice así. El vector U, ahí está. El vector U tiene como componentes, ahí está, vamos a poner el vector U por acá, tiene
tiene como componentes el vector u igual a, así está el problema, 1 medio i más la raíz de 3 sobre 2 j, nos dice así, el vector u, 1 medio i más raíz de 3j, es perpendicular a la recta, decimos, no dicen, es perpendicular a la recta, es perpendicular a la recta, ahí está, es perpendicular a la recta. Profe, pero ¿cómo vamos a saber si ese vector u es perpendicular a esta recta? Aplicamos teoría de vectores. Cuando nosotros hablamos de vectores, muy bien, tenemos por acá algunos jovencitos, César Luján, muy buenas tardes, Alexandra Alvarado, muy buenas, y a los demás jovencitos también que después están en la transmisión, jovencitos. Si nos dicen que ese vector es perpendicular a esa recta, entonces vamos a decir así, jovencitos, cuando decimos que dos vectores son perpendiculares, o sea, lo que nos están diciendo es lo siguiente, nos están diciendo. Entonces decimos acá, entonces decimos, se cumple. Si estos dos vectores, si u, el vector unitario u, es perpendicular a la recta, entonces debe cumplirse que el producto escalar de u por el vector unitario de m, ya que m es un vector unitario paralelo a la recta. Entonces, como m es un vector unitario paralelo a la recta y u es un vector perpendicular a la recta, el producto escalar debe ser 0. Esto se cumple si solamente si dos vectores son perpendiculares. Cuando dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es 0. Entonces, vamos a reemplazar por acá. Vamos a reemplazar. A ver, ¿qué es lo que tenemos? El vector u. U es así, sería así. Sería 1 medio. Ahí está. Y más raíz de 3 j punto, eso es u. El vector m es raíz de 3 i menos j. Y todo esto sobre 2. ¿Ven? Uno es u y el otro es m. Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, jovencitos, cuando tenemos el producto escalar, multiplicamos componentes de un mismo eje. I, punto I1, sería raíz de 3. Raíz de 3 o j punto j es 1, raíz de 3 por menos 1 sería menos raíz de 3, sería raíz de 3 menos raíz de 3. Este producto sería así, ¿no? Cuando nosotros efectuamos el producto escalar, vamos a ver por acá, esto sería 1 por raíz de 3 más raíz de 3 por menos 1. Esto me va a salir 0, ¿no? Porque sería raíz de 3 menos raíz de 3, 0. Entonces, es correcto que ese vector u es perpendicular a la recta, porque es perpendicular al vector unitario que es paralelo a la recta L. Por lo tanto, esta primera proposición es verdadera. Ahí está, es verdadera. Entonces, esa primera proposición es correcta. Vamos a ver por acá dos. ¿Qué es lo que nos dice en la segunda proposición? Dice así. El vector A es paralelo a la recta. Dice así. El vector A. Pero el vector A tiene componentes, jovencitos. Esas componentes de A son 5 raíz de 3i. Mira, así nos dicen. 5 raíz de 3i menos 5j. Ahí está. Ese vector nos dicen que es paralelo a la recta. Jovencitos, cuando nosotros tenemos vectores paralelos,
siempre van a tener el mismo vector unitario, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos dos vectores que son paralelos, dos o más vectores paralelos, siempre tienen el mismo vector unitario. Dime una cosa, decimos acá, el vector A, no es cierto que es 5 raíz de 3i menos 5j, puedo factorizar el 5. Y no es cierto que por acá me va a quedar raíz de 3i menos j. Pero, profe, el vector unitario m, ahí está. El vector m, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de a, el vector a, ya está. Podemos hablar del vector unitario a, ¿correcto? El vector unitario a, o vamos a decir, si este es el vector a, entonces dime, ¿cómo sería el vector unitario de a? El vector unitario de a sería el vector a sobre su módulo, sobre el módulo de a. Jovencitos, esto sería así. 5 por la raíz de 3 y menos j sobre el módulo. El módulo de ese vector sería 5, ahí está, de esto sería, el módulo de todo él sería 5, raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto sale 2. Entonces, jovencitos, ¿no es cierto que el vector unitario de a, cuánto vendría a ser? El vector unitario de a, ¿cuánto saldría? Saldría solamente raíz de 3i menos j, y todo esto sobre 2. ¿Ven? Ahí está. Ese es el vector unitario de a. Pero no es cierto que ese vector unitario de a es igual al vector unitario de m, ¿sí o no? Siempre que tengamos vectores paralelos, siempre tienen el mismo vector unitario, porque el vector unitario de m, ahí está, raíz de 3i menos j sobre 2, y el vector unitario de a tienen el mismo valor. Por lo tanto, decimos, me dicen, el vector a es paralelo a la recta. Eso va a ser verdadero. ¿Ven? Dos o más vectores paralelos siempre tienen igual vector unitario. Entonces trabajo con él. Ya está. Muy bien, vamos a ver por acá la tercera proposición. ¿Ya? Vamos a ver por acá la tercera proposición. Entonces, estamos aplicando solamente la teoría, el marco teórico que pues se enseña, ¿no? Que se enseña en una clase regular. Ahí está. ¿Qué nos dice la tercera proposición? Nos dice el vector b, por acá vamos a decir así, acá nos dicen que el vector b igual a 10i. Este es el vector 10i. Dice, si es el vector b, puede expresarse como, nos dicen así, puede expresarse como ese vector b se puede expresar 10i o como 5 raíz de 3 u, dos líneas, más, ahí está, más 5u. De esa manera, ¿ven? Ahí está. En ese caso nos dicen 5u y 5u de esa manera. ¿Dónde, jovencitos, nos dicen u, ahí está, dos líneas, y u de esa manera, dice, son vectores paralelos, ahí está, son vectores unitarios
Son vectores unitarios, jovencitos. Acá. Son vectores unitarios. Unitarios. Paralelos. Paralelos. Y perpendicular a la recta. Y perpendicular a la recta. A la recta respectivamente. Respectivamente. Ahí estamos. Vamos a ver. Entonces, jovencitos, vamos a ver cómo sería entonces aquello. Voy a definir U2 líneas y U cruz. De esa manera. Decimos así. Sean. En ese caso decimos U2 líneas. Él va a ser igual, como es paralelo a la recta, decimos que esto es M. 2 líneas es igual a M. Y no es cierto que M vendría a ser así, ¿ven? Raíz de 3i menos j sobre 2. Ahí está. Son vectores unitarios. Uno es paralelo, ahí está. Y el otro vector, U, ahí está, cruz, es igual a un vector perpendicular a la recta. Y un vector perpendicular a la recta sería el vector U. Esto sería igual a U. Y no es cierto que U es, así sería, I menos raíz de 3j sobre 2. Estamos definiendo esos dos vectores. Hay más vectores, pero todos aquellos vectores que son perpendiculares a la recta tienen este mismo vector unitario. Entonces, vamos a ver si eso es cierto, que B10i es todo aquello. Entonces, por acá vamos a ir reemplazando. La idea es que se pueda observar todo. Jovencitos, muy bien, Eduardo. A ver, el U sub A, M, ya está. Vamos a ver, jovencitos, entonces, vamos a ver por acá cómo sería entonces. Vamos un poquito nada más, jovencitos, para poder observar. Ya está. Entonces, ahora vamos a tener nosotros acá, vamos a reemplazar. Decimos, nos dicen a nosotros que el vector B es igual a, en este caso será 5 raíz de 3 U, 2 líneas, U2 líneas. Pero ese U2 líneas es aquel. Esto será así. Raíz de 3i menos j, ahí está, sobre 2. Sobre 2. El vector unitario, ahí está, paralelo. Esto sería más 5 U cruz. Pero no es cierto que ese U cruz sería I menos la raíz de 3j sobre 2. Sobre 2. Ahí está. Jovencitos, ahora lo que nos queda es operar. Operemos rápidamente. No es cierto que este vectorcito B va a ser igual. A ver, este vectorcito B va a ser igual. A ver, acá tendríamos 5 por 3, ¿no? Porque sería raíz de 3, 5 por 3, esto sería 15i. Y acá tendría 5i, 15i, más 5i, 20i, entre 2, 10i. Esto nos va a quedar 10i. Ahí está. Menos 5 raíz de 3j, menos, a ver, acá tenemos nosotros, a ver, esto sería, acá sería, acá tendríamos nosotros, a ver, tenemos acá el vector m y menos j, y el vector u, que es perpendicular a allá.
el vector U que es perpendiculares, los dos son positivos, miren, jovencitos. Es más. Y por acá es más también. ¿Ven? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Eh? El vector U, ¿te acuerdas allá? Es I más raíz de 3, I más raíz de 3J sobre 2. Ahí está. Entonces, acá tenemos menos 5 raíz de 3J más 5 raíz de 3J se va a cancelar. Y esto es lo que me estaría quedando. Entonces, ese vector B 10i se puede expresar como B 5 raíz de 3u paralelo, un vector unitario paralelo a la recta, más 5u cruz, que es un vector unitario perpendicular a la recta. Paralelo a la recta M, perpendicular a la recta U. Y si yo lo reemplazo, obtengo 10i. Por lo tanto, esa tercera proposición también sería correcto, sería verdadero. Verdadero. Con eso podríamos nosotros decir entonces que en este problemita, todas las proposiciones son correctas. Todas las proposiciones son correctas. ¿Correcto, jovencitos? Ya está. Eso sería la solución para ese problemita 18, que no demoraría mucho, simplemente tenemos que graficar la recta, hay que tener mucho cuidado. Cuando la pendiente negativo hacia abajo, cuando la pendiente positivo hacia arriba. Eso es todo lo que tienes que saber respecto a una recta. Ya. Vamos a borrar entonces por acá este problemita para ver el otro ejercicio, ejercicio 19. De los problemas que han venido, este me parece que es de repente el más operativo porque los otros ejercicios son más prácticos. Vamos a ver acá el problemita número 19, el ejercicio 19. Ahí está. ¿Ven? En el ejercicio 19 decimos nosotros acá del enunciado. Del enunciado. Ahí está. Acá tenemos un problemita referente al movimiento vertical de caída libre. En ese caso decimos acá, muy bien, jovencitos, muy bien, a todos ustedes. Ajá. Vamos a ver por acá, jovencitos, en el problemita 19, nos dice así, ¿ve? Desde el suelo lanzamos una partícula con una velocidad 25 metros por segundo J. Calculé la velocidad de la partícula durante su descenso en metros por segundo en un punto que se encuentra a 20 metros de altura respecto al suelo. Entonces, decimos nosotros por acá, del enunciado, jovencitos, del enunciado, ahí está, tenemos una superficie, tenemos por acá la trayectoria de ascenso y descenso de una partícula. Ahí está. Acá, jovencitos, tenemos esto. Ahí está. Por acá tenemos nosotros una partícula que se está lanzando desde el suelo, por acá, con una velocidad inicial, ahí está, 25 metros por segundo. Por acá decimos así, 25 metros por segundo. Ya está. Se lanza. Luego me dicen, ahí está. Van a haber dos etapas. Una etapa cuando está subiendo y otra etapa cuando está descendiendo. En el problema me dice, calculé la velocidad durante su descenso, cuando está retornando. Tú sabes que la trayectoria de ida y vuelta es una misma recta, es una misma línea, pero dibujamos esto en paralelo para que te des cuenta la trayectoria de subida y bajada. Me dicen, calcular la velocidad de descenso cuando, me piden la velocidad de descenso cuando esa partícula se encuentre a una alturita de ¿cuánto, jovencitos? De 20 metros de altura respecto al suelo. Cuando se encuentre a una alturita 20 metros respecto al suelo. Entonces, nosotros en ese caso tenemos como dato la aceleración de la gravedad. Entonces,
pero sabemos que la aceleración de la gravedad como vector es siempre negativo, menos 10J dato en el problema, metros por segundos cuadrado, para este caso, ¿no? Para este caso no dicen aquello. Entonces, yo lo que debo hacer es, en primer lugar, me piden esta velocidad, jovencitos, esta velocidad final, pero yo lo que necesito saber es, para poder hallar la velocidad final, necesito saber cuánto tiempo ha transcurrido, porque nosotros sabemos por acá que desde el reposo, ¿no? Desde el reposo, entonces decimos 5 en el primer segundo, 15 en el siguiente segundo, ¿sí o no? Pero ojo, en ese caso el tiempo de vuelo es 2,5. Cuando él retorna, 5, 15, 2 segundos, ¿sí? Pero no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido hasta ahí, no podemos decir que ese tiempo se conoce. Para eso, primero lo que vamos a hacer es trabajar con la ecuación vectorial para poder determinar, así mira, desde que se lanzó, cuánto tiempo ha transcurrido. Para eso me sirve la ecuación vectorial. Entonces voy a decir, primero, voy a utilizar la siguiente ecuación. Ahí está. Decimos nosotros, a ver, podemos trabajar, queremos calcular el tiempo, entonces, para calcular el tiempo voy a decir así. Desplazamiento es igual, ¿no es cierto que en este caso será la velocidad al inicio por el tiempo de vuelo más un medio de aceleración de la gravedad y esto por el tiempo cuadrado? ¿Se da cuenta? Eso vendría a ser nuestra... Entonces, ¿por qué usamos en la ecuación de desplazamiento? Porque tengo como dato a qué altura se encuentra del piso. Conozco la velocidad inicial, conozco la gravedad y justamente mi incógnita es el tiempo. Ahora, tengo el estado inicial, el estado final. Esto sería, mira, mi vector de desplazamiento. Tú sabes que este vector de desplazamiento está hacia arriba. Entonces, con todo vector que está orientado hacia arriba, tiene signo positivo. Este desplazamiento es positivo. ¿Y cuánto mide ese desplazamiento? Mide 20 metros. Entonces, vamos nosotros a reemplazar. Reemplacemos, jovencitos, por acá. Reemplacemos. Si nosotros reemplazamos por acá, ahí está, vamos a tener lo siguiente, ¿ven? Todo es vectorial. Acá no nos interesa la trayectoria cuando trabajamos con ecuaciones vectoriales. Y el desplazamiento sería así, mira, 20J. Esto es igual. La velocidad al inicio sería 25J, positivo porque está hacia arriba, por el tiempo, más un medio. En este caso sería más un medio de la aceleración de la gravedad, que sería menos 10J. Y esto por el tiempo cuadrado. Observa que las J se van a cancelar y me queda menos 5T cuadrado, 25T20. Todo a la izquierda y saco quinta. Me va a quedar así, ¿ves? T cuadrado por acá. Acá tenemos menos 5T cuadrado, saco quinta, me queda T cuadrado, lo mando a la izquierda. Acá me queda 5 y sería menos 5T, ¿ves? Más 4. Y todo esto es igual a 0. A partir de ello, ya nosotros resolvemos y aplicamos una ecuación APA simple. Por APA simple decimos T y T. Esto sería menos 4 y esto sería menos 1. Los dos son respuestas. Van a haber dos tiempos. El tiempo 1, que va a ser igual a 1 segundo, y el tiempo 2, que va a ser igual a 4 segundos. Profe, ¿cuál es el tiempo que voy a usar? Los dos son respuestas. Voy a usar el segundo. ¿Por qué? Porque a mí me piden calcular cuando está descendiendo. Cuando está subiendo, ha transcurrido 1 segundo y está a 20 metros del piso. Pero cuando ya está regresando al mismo nivel, ahí está transcurriendo 4 segundos. Entonces, a mí me piden la velocidad cuando está descendiendo para el tiempo 4. Entonces, ahora, jovencitos, voy a utilizar una ecuación más. Entonces, por acá, todo esto nosotros en una clase regular, todo esto lo vemos en teoría. Por eso es que nuestros alumnos, cuando ven este tipo de situación y han practicado, no tienen ningún inconveniente.
porque esto es lo que nosotros enseñamos. Desde lo básico enseñamos hasta lo más complejo que puede venir o ha venido en una práctica. Entonces, por acá decimos segundo. Para terminar decimos, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo de vuelo. En este caso sería el tiempo 2, porque es el mayor tiempo cuando está descendiendo. Entonces, por acá vamos a decir lo siguiente. Yo quiero la velocidad final, conozco la velocidad al inicio y conozco la gravedad y conozco el tiempo. ¿Ven? Todo porque me piden la velocidad y la velocidad final es vectorial. Por lo tanto, diremos acá, velocidad final va a ser igual. La velocidad al inicio es 25J metros por segundo más la aceleración de la gravedad que es menos 10J y esto por el tiempo 2 que vale 4. ¿Ven? Si me hubieran pedido la velocidad cuando está a 20 metros pero subiendo, esa velocidad final saldría positivo y el tiempo sería 1. Este tiempo sería 1. Pero me piden la velocidad cuando está descendiendo. Por lo tanto, decimos acá que la velocidad final, ¿cuánto sería? 25 menos 40 menos 15J metros por segundo. Y eso sería la respuesta para ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver entonces por acá. Por acá vamos a ver lo siguiente. El problemita número 20 ahora, ¿no? El problemita número 20. En ese problemita número 20, decimos por acá, ya está. Entonces, vamos a ver acá el problemita número 20. Michael, ajá. John Mejía, muy buenas tardes, jovencitos, muy buenas tardes. Vamos a ver entonces por acá, vamos a ver acá, el problemita, el ejercicio número 20. Entonces, nosotros cuando, ahí está, antes de que el alumno vaya a la práctica calificada, se le da pues un repaso de todo esto, ¿no? A los de paralelo, se enseña tanto la parte teórica como la pre, o de repente incidimos un poco más en el marco teórico para que el alumno tenga los conceptos claros y luego vamos a la parte práctica y con ello ya vamos complementando. En este problema número 20 tenemos así y decimos así, ven, del enunciado nuevamente. Del enunciado. Ahí está. En ese problemita número 20 del enunciado que dice, un avión debe alcanzar 350 km por hora para despegar partiendo desde el reposo con aceleración constante. Si necesita una pista de 2 km para despegar, calcule aproximadamente cuánto tiempo en segundos le tomará despegar. ¿Ven? Entonces, con ello, nosotros en este caso podemos hacerlo también como en caída libre utilizando ecuaciones. Entonces por acá vamos a decir lo siguiente, mira. Tenemos nosotros acá una pista rectilínea, ahí está. Esa pista rectilínea va a medir 2 kilómetros, en metros sería 2000 metros, ahí está. Tenemos nosotros acá una pista rectilínea. Una nave, un avión, parte desde el reposo y va a recorrer 2000 metros. Ahí está. Entonces, acá tenemos una nave es una partícula. Una partícula, ahí está, que se está moviendo y para poder despegar debe, en este caso, parte de reposo, dato en el problema, condición. Y para poder despegar, debe tener una rapidez final igual a 350 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? 350 kilómetros por hora. Entonces, por acá, jovencitos, decimos así.
350 kilómetros por hora. Listo. Pero para poder despegar con esa rapidez final, debe acelerar uniformemente. Ahí está. En el problema, ¿qué es lo que nos piden allá? ¿Cuánto es el tiempo en segundos? Este es el tiempo, la incógnita. Ahí está. Entonces, nosotros diremos acá, con ese alcance teórico diremos nosotros así, mira, por teoría. Cuando nosotros tenemos ese tipo de situación, vamos a decir así, miren jovencitos, el desplazamiento a que es igual, porque la trayectoria es horizontal, es un MRV, esto será igual a la velocidad al inicio más la velocidad final, todo esto sobre 2 por el intervalo de tiempo transcurrido. ¿Ven? Ya está. Profe, pero como el movimiento es en una misma dirección hacia la derecha, entonces podemos tomarle módulo, mírame. Y si nosotros tomamos módulo, ahí está. Tomamos módulo, por acá, tomamos módulo, entonces tomaríamos módulo a todo aquello. Pero tú sabes muy bien que la velocidad al inicio es nula y la velocidad final es 350 ahí, porque estaría hacia la derecha. Tendríamos que convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí o no? Eso ya desde el colegio uno pues ya tiene ese tipo de alcance. Ese desplazamiento, al tomarle módulo, se convierte en distancia. Se convierte en distancia y esta distancia es 2000. Esto va a ser igual, ahí está. Ahí sería así, ¿ve? Ahí está. Sería 0 más la velocidad final 350. Ahí está, esto sería así, ¿ve? 350 kilómetros por hora sobre 2 por el tiempo. Ahí está. Pero jovencitos, como él está en kilómetros por hora y yo lo quiero convertir a metros por segundo, para poder encontrar el tiempo en segundos, ¿qué es lo que debemos hacer? Factor de conversión. Para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, por 5 sobre 18. Ahí está. Y operamos aquello. Por lo tanto, ese tiempo en segundos va a ser así, mira. En ese caso, cuando nosotros operamos, podemos decir así. Cerito con cerito se va, me queda 200. Quinta. Y quinta, 25. De 100 sería 4, me quedaría 8. Entonces, por acá tenemos 36 por 8. Y acá nos quedaría solamente 7. Entonces, esto sería así. 36 por 8. Ahí está. Sobre 7. Y esto va a estar en segundos. ¿Correcto, jovencitos? Entonces, acá tenemos nosotros, a ver el tiempo. 2 por 18, 36 por 8. A ver, 36 por 8 sobre. Sacamos 5, 5, me queda 7. Y estos jovencitos, aproximadamente, nos va a salir 41, y algo, ¿eh? En ese caso, eso nos va a salir 41, y algo, pero nos va a salir 41,1 me parece. Entonces, cuando nosotros operamos aquello, nos va a salir 41,1, ¿eh? Entonces, aproximadamente, esto sería el tiempo aproximado, sería 41 segundos, ¿eh? Para ese problemita. ¿Ya, jovencitos? Entonces, ahora vamos a ver por acá el problemita 21. Para ese problemita 21, ya está. Vamos a ver que los problemas, como puedes observar, no son nada operativos, sino simplemente hay que tener bastante práctica, tanto la parte teórica como la parte aplicativa, ¿sí? De esa manera te das cuenta que los problemas no son difíciles como uno aparentemente puede pensar, ¿no? Te das cuenta que los problemas son aplicaciones rápidas.
El problema número 21, jovencitos, en ese problema 21 con respecto al siguiente texto, ese tipo de problema ya ha venido, jovencitos, en práctica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es recordar la forma de escritura y la forma de notación de las unidades y de las cantidades físicas. En ese problemita 21, en ese ejercicio 21, tenemos un texto. Nos dice, con respecto al siguiente texto. A ver, por acá tenemos un texto. Ahí está. Jovencitos, mírenme. Acá le digo, con respecto al siguiente texto, dice así: la tierra, del latín terra, deidad romana, equivalente a Gea, diosa griega de la femineidad y la fecundación. Es un planeta, o sea, la Tierra es un planeta de 5,9736 por 10 a la 24 kilogramos. Esa es la masa de la Tierra. ¿Correcto? De masa. Observa que cuando nosotros hablamos de cantidades físicas y hablamos de unidades y símbolos, todas las unidades de las cantidades físicas se escriben con minúscula, a menos de que empiecen, o estas unidades empiecen después de un punto en una oración, o al inicio de una oración empezarían con mayúscula, ¿no? De lo contrario, serían solamente con minúscula. Todas las unidades de las cantidades físicas se escriben con minúscula. Profe, así sea el nombre de un científico, se escribe con minúscula, pero su símbolo empieza con mayúscula, si es el nombre o apellido de un científico. Entonces, acá nos dicen, la masa de la Tierra, 5,9736 por 10 a la 24 kilogramos. El kilogramo es el símbolo de la unidad. Y ese símbolo se escribe con minúscula, hasta ahí estamos bien. Que gira alrededor del Sol en la tercera órbita más interna. Posee características como peculiares en el universo, que favorecen la vida. Por ejemplo, la atmósfera casi única, con una presión media a nivel del mar que se sitúa en torno a, mira, ya nos hablan de presión. Del enunciado nos hablan de una presión, dice, a ver, vamos a poner acá, errores. A ver, vamos a poner acá texto. ¿Cómo está en el texto? Ahí está. Acá ponemos según el sistema internacional. ¿Cómo aparece el texto donde nosotros vamos a decir que está mal? Hay que corregir aquello. Ahí está. Según el sistema internacional. Por ejemplo, acá nos dicen la presión. Nos dicen así. Acá nos dicen, así ven. 101, ahí está. 325. 325. Acá aparece de esta manera. Minúscula y minúscula. Esto está mal, porque según el sistema internacional debe ser la presión a nivel del mar 101,325, así, en kilo, pero la unidad de la presión es el pascal. Kilo, minúscula, pero el pascal es el apellido de un científico, por lo tanto empieza con mayúsculas, kilo, pascal. Eso es lo correcto. Por lo tanto, ahí está mal escrito esa unidad. Dice, tiene un campo magnético en el ecuador, campo magnético en el ecuador nos dicen, es 0, ahí nos dicen así, ven, el campo magnético es 0, y por acá vamos a leer, ahí está, 4 ceritos, 1, 2, 3, 4, y esto nos dicen 305, mira, acá dice 305, y aparece como esto es teslas. Ahí está. Profe, en ese caso
teslas es la unidad de la intensidad de campo magnético, pero estaría mal porque está empezando con mayúscula. Entonces, esto, según el sistema internacional, debe ser, ahí está, 4 ceritos, 305, y debería de ser así, ¿ven? Teslas. Con minúscula. Toda unidad se escribe con minúscula, pero se simboliza con mayúscula. Así es el nombre de un científico. En ese caso hay otro error. Suficiente para protegerla de las altas radiaciones que llegan del espacio. Además, la rapidez orbital media de la Tierra es de aproximadamente, ahí aparece así, la rapidez orbital de la Tierra alrededor, ahí está, del Sol es 28 o 29,8, ahí lo dicen kilómetros, pero ahí aparece así, mira, kilómetros por segundo. Ahora, ¿por qué está mal esta unidad? Porque el kilómetro no se simboliza con mayúscula, sino debería de ser así, 29,8 kilómetros por segundo, con minúscula, no con mayúscula. ¿Ven? Hay 3 errores, en el kilopascal, en la Tesla y en el kilómetro por segundo. Hasta ahí hay 3 errores encontrados. Y su aceleración de la gravedad es 9,80, 665, mira, acá no dice, y su aceleración de la gravedad es 9,80, ahí está, 60 o 665, aparece metros por segundos cuadrados. ¿Por qué esto está mal? Porque siempre se va a expresar así, 9,80, 665, esto está en metros por segundos cuadrados. Así es como se simboliza. No sé si no sé. ¿Ven? Entonces, dice luego, punto. Tome en cuenta las reglas del Sistema Internacional de Unidades y señale la cantidad de errores que se cometieron. ¿Cuántos errores se han cometido en la escritura de las unidades o símbolo de las unidades? 4 errores. Entonces la clave sería la A. En la clave A es 4, la B es 1, la C es 3, la D es 2 y E es 5. ¿Cuántos errores hay? Errores de escritura de unidades y símbolos de unidades. ¿Te das cuenta? Eso nosotros, cuando hacemos nuestras clases, priorizamos la forma de escribir y la forma también de cómo ubicarlos al costado del número que acompaña a esa unidad. ¿Correcto, jovencito? Hablamos de forma de escritura según el sistema internacional y símbolos de las cantidades físicas. ¿Correcto? Entonces, un alumno regular que está pues practicando tanto la parte de conocimientos teórico-práctica no va a tener dificultad en resolver esta práctica. Esperemos, jovencitos, que esto haya sido de su completo agrado, entendimiento y que haya podido ayudar a interpretar mejor lo que quiere el sistema internacional y lo que la UNI les pide para que puedan formar parte de la familia UNI. Muchas gracias, jovencitos. Me despido de ustedes entonces hasta otra oportunidad, esperando que haya sido pues de gran ayuda este solucionario. Muchas gracias, jovencitos. Me despido de ustedes hasta otra oportunidad. Hasta luego.